Esta epístola, así como la de los Hebreos, está escrita en una forma literaria distinta a la que acostumbraba una carta común. No nombra ni a su autor ni a los destinatarios, aun cuando es intensamente personal, tal como lo indica el uso frecuente del yo y el vosotros. Y comienza con una introducción semejante al prólogo del cuarto evangelio y termina sin despedida ni la típica fórmula de bendición que se encuentra en otras cartas. Sin embargo, las epístolas de Juan contienen un mayor número de mandatos y principios claros acerca de la separación del error. Nos está previniendo constantemente de que no caigamos en el error, que cualquier otra parte de la palabra de Dios. Puede decirse que este escrito se asemeja más a un sermón en donde las exposiciones doctrinales van alternándose con las exhortaciones y las amonestaciones, haciendo alusión a que nuestra conciencia esté siempre sensible a la santidad con un absoluto sometimiento a la autoridad de la palabra inspirada por Dios, a guardar un profundo vínculo de comunión espiritual con nuestros hermanos en la fe, manteniéndonos separados de los placeres del mundo y a buscar con la guía del Espíritu Santo el entendimiento claro e instintivo de las doctrinas evangélicas acerca de la salvación del alma. Esto es lo esencial de la fe, aunado a una profunda lealtad a esas doctrinas y voluntad para defenderlas. De los tres temas principales que trata esta carta, hoy nos hablará el Señor sobre la verdadera fe, a través de la cual solo podemos gozar de la justicia de Dios. El versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Este versículo se nos presenta como si fuera una ecuación, en donde se nos dice, si vosotros permanecéis como A, entonces A es igual a A si permanecéis en él, más C más B, ¿verdad? Que sería el Padre y el Hijo. Y estaríamos unidos. El apóstol Juan había recibido de Jesús esta enseñanza y la expone en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso lo expresa Juan con la confianza que le brindaba el haberlo escuchado de los propios labios de Jesús. Y la otra parte de su evangelio, que también forma parte de este versículo 24 y que lo vivió al lado de Jesús, es el versículo 14, el versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Estas vivencias las tenía muy presentes el apóstol Juan. La seguridad que sentía al describir esto se fundamentaba en el conocimiento directo de estos hechos que había vivido al lado de Jesús. Y debemos puntualizar que no está queriendo decir que esto es verdad porque es lo más antiguo o porque es lo del principio, sino que no podía existir otra versión legítima que esta, la expresada por el propio Jesús, y que toda interpretación derivada de la mente humana era falsa, llena de supersticiones y aberrante a las enseñanzas del Divino Maestro, que los había instruido correctamente en la verdad. Por lo que los exhorta no solo a que tengan presente, que la recuerden siempre, sino que permanezcan en ella, que estén en ella, que la estén viviendo, que se transforme en un modo de vida. Que no la cambien, que echen mano de su fe para continuar confiando y perseverando, teniendo siempre presente las maravillas que habían vivido con Jesús.
y que les dejó muy en claro que Él provenía del Padre. Que para ayudarlos a fortalecer su fe y aumentar su esperanza, su Espíritu les acompañaría a través de su palabra, y si eran obedientes y fieles a ella, darían testimonio de ser sus discípulos, poniendo en práctica estas enseñanzas para que el mundo creyera. Por ello, el conocimiento de Jesucristo para nosotros es imprescindible. Separados de Él, nada somos. Y cuando hablamos del conocimiento de Él, no pensemos que se hace alusión a que sepamos de memoria su genealogía, su biografía o todos los milagros que Él realizó, sino que con la inteligencia con que fuimos creados, busquemos lo que nos revela en la Escritura y podamos comprender y aprender su manera de pensar, la manera de concordar con la sabiduría que le provenía del Padre en obediencia y sujeción. En eso consiste hacer su voluntad. Y entonces seremos capacitados para realizar sus hechos. El apóstol Juan, a diferencia de los autores de los evangelios sinópticos, no busca la narrativa más exacta de los hechos de Jesús, sino más bien busca introducirse con una visión más íntima de lo que se encontraba en el pensamiento y en el corazón de Jesús. Esto para Jesús representaba mucho. Lo veía como un verdadero discípulo, como el discípulo amado. El versículo 25, esta es la promesa que nos ha ofrecido, aún la vida eterna. La promesa que se encierra en este versículo no es escatológica, no es una promesa que desde hoy, es una promesa que desde hoy los creyentes ya podemos empezar a disfrutar, estar en Jesús y en el Padre, y ellos haciendo morada en nosotros. Nos lo ofrece desde hoy y hasta la eternidad. Nos está diciendo, si tú abonas y riegas y cuidas obediente y permanentemente la semilla del Evangelio que ha sido sembrada en ti, y das el fruto que a su tiempo espero de ti, entonces ya puedes disfrutar desde ahora de la vida eterna. Porque ya fuiste liberado del miedo de la muerte segunda. Tú no la vas a sufrir. Jesús la venció y ahora tiene las llaves del Hades. Ya no puede ejercer poder ni dominio sobre ti. Porque el reino de Dios ya fue instaurado y solo resta esperar su plenitud y su perfección cuando Jesús regrese en toda su plenitud, en toda su gloria, al encuentro con su amada esposa, su iglesia. Pero hermanos, también para los que no creen hay algo que dice la Escritura, que atraen para sí mismos aquí y ahora la pérdida de la vida eterna. Y mientras esperamos ese momento, los creyentes nos invita a que nos gocemos, a que nos contentemos con lo que Él nos da, a hallar la felicidad con lo que tenemos, sin amargar nuestra vida, deseando lo que no podemos tener, luchando por ser mejores personas, con la paz verdadera y la bendición que nos trae cuando Dios habita en nosotros, guiándonos, fructificando nuestra vida y creciendo día a día. Pero muchas personas inquietas, no conformes con la sencillez de la doctrina del Evangelio enseñado por Jesús, desesperan y, seducidos por la curiosidad más que movidos por su fe, hurgan en las Escrituras buscando lo que Dios no le plugó revelar, sin apreciar lo que está claramente revelado. Y ocupan meses, años, toda una vida desgastando el conocimiento adquirido en discusiones, en conflictos que no nos llevan a nada. En lugar de poner en práctica las enseñanzas de Jesús y ser verdaderos testigos y embajadores de su reino. ¿Y saben por qué lo hacen, hermanos? Porque no están contentos con lo revelado, están inconformes y quieren sobresalir en el conocimiento de Dios y no se dan cuenta
de que se alejan del propósito para el cual nos llamó el Señor, que es ser discípulos de Jesús y no tratar de develar sus designios secretos. Y no quiero, hermanos, con esto decir que seamos fundamentalistas y vivamos la palabra de Dios a la letra, porque si así fuera, entonces Lutero no habría sido guiado por el Espíritu Santo para encontrar la verdad. Él no la develó, el Señor lo guió para encontrar la verdad y descubrir las mentiras que la iglesia de aquel entonces empleaba para manipular al pueblo de Dios. Y lo más importante, el Señor lo hizo porque esto era justo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sabemos que en el momento en que un inconverso cree en Cristo y que dio su vida por Él, recibe la vida eterna. Y esa persona ha renacido espiritualmente. Ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Por ello Juan se estaba dirigiendo a los hijos amados, a los hijos de Dios, al decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque ha entregado a su unigénito para darnos la salvación. Y con ello nos hace partícipes de la adopción. Ahora somos sus hijos. Ha concedido su amor a sus hijos y ellos responden a ese amor con una actitud de obediencia a Él, una vida de servicio, al igual que su Hijo Jesucristo. El versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dios inspirando al apóstol a que haga una exhortación a los creyentes a defender la verdadera fe en Jesucristo, señalando las desviaciones que algunos seductores, que habiendo sido de la comunidad, se apartaron de ella. Estos negaban algunas de las verdades fundamentales, como que Jesús fuera el Mesías y que viniera como hombre verdadero a redimirnos de nuestro pecado. Desde el principio del cristianismo, hermanos, observamos cómo se presenta en el hombre esta terrible tentación de buscar en la precaria imaginación de su mente lo que no revela la palabra. No encuentra o no le satisface. Y es entonces cuando su mente, entenebrecida por las tinieblas, comienza a lucubrar interpretaciones que, lejos de provenir de la luz de Dios, provienen de las tinieblas de su falsa fe. Lejos de conocer la justicia que alcanzamos por su sacrificio en la cruz, con estos hechos lo declaran injusto y mentiroso, porque en realidad no habían creído en el Evangelio y tratan de desvirtuar la verdadera fe para sacar al creyente de su buen camino y llevarlo a su perdición, por lo que solo unidos a Cristo podemos gozar de su justicia, pues Él nos justifica ante el Padre, concediéndonos la virtud de contentarnos y conformarnos con la suprema voluntad de Dios. Desde el principio, este escrito ha sido reconocido como una carta circular del apóstol Juan a las iglesias que existían alrededor de Éfeso, para subrayar los hechos esenciales del Evangelio y para amonestar contra herejías nacientes que luego produjeron una forma corrompida y paganizada del cristianismo. La carta fue escrita para poner en guardia a los cristianos de los enemigos de Cristo, cuyas doctrinas presentaban algunas semejanzas con las que los llamados gnósticos propagarían más tarde, por lo que se cree que este fue el comienzo de esas tendencias. El cristianismo ya tenía unos 60 o 70 años de existencia y en muchas partes del Imperio Romano ya era una religión importante y una influencia poderosa. Naturalmente, se habían presentado toda clase de intentos de amalgamar el Evangelio con filosofías y sistemas de pensamiento existentes, una forma de gnosticismo que perturbaba a las iglesias de los tiempos de Juan y que exageraba el valor del intelectualismo y sostenía que en la naturaleza humana
había un irreconciliable principio de dualismo. El espíritu y el cuerpo eran dos entidades separadas y hostiles entre sí. El pecado residía solamente en el cuerpo. El espíritu podía tener sus raptos y el cuerpo podía hacer lo que quisiera. Una vida de piedad mental elevada y mística era el todo compatible con una vida sensual y voluptuosa. Negaban la encarnación. En Éfeso, el dirigente de este culto era un tal Cerinto, que decía tener místicas experiencias interiores y un elevado conocimiento de Dios, pero era voluptuoso como los maestros del error que perturbaban a las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2, 6, 14, 15, 20 y 21. Pero ¿cómo no iba a oponerse Juan a estas herejías si había palpado con sus propias manos las de Jesús encarnado, acompañándolo en su ministerio y tomando el encargo de cuidar a su madre hasta su muerte, y haciendo de Jerusalén su centro principal de trabajo hasta su destrucción, y una vez cerrada la edad apostólica, estableciendo después en Antioquía, para aquel entonces ya era el centro numérico y geográfico de la población cristiana. Para Juan era imprescindible combatir todos los argumentos que estos herejes, ya que insistían siempre en que el conocimiento verdadero de Dios había de producir una transformación moral y que Jesús era la manifestación verdadera, material y auténtica en la carne. Y de ninguna manera hace mención a que es verdad solo porque Él lo dice, sino que pidiendo que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, el cual, al unirnos a Jesucristo y al Padre, nos hace uno solo con ellos y nos capacita y nos compromete para ser diligentes y cuidar la proclamación del Evangelio puro. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, nos dice: y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Debemos evitar tratar de construir nuestro ministerio sobre la base de preparación y habilidades humanas exclusivamente, dejando a un lado las buenas obras que produce el estar en comunión con el Espíritu de Dios, esforzándonos diariamente por dar testimonio practicando el Evangelio. Ser sensibles hacia lo que ocurre a los demás nos enriquece espiritualmente si compartimos su aflicción. El versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En el Antiguo Testamento, la palabra unción, aleifo, termina generalmente usándose para una unción de cualquier clase, para ungir enfermos, para refrigerio físico después de lavarse, para una especie de embalsamiento de cadáveres, o en sentido sagrado para ungir sacerdotes. Ya para el Nuevo Testamento, es crío la palabra empleada para unción y queda su uso en un sentido más limitado y confinado a unciones sagradas y simbólicas de Cristo, en este caso como el ungido de Dios. Juan lo utiliza 2 veces en los versículos 20 y 27 de este capítulo 2 y lo usa en un sentido metafórico, diciendo que el creyente tiene la unción del Espíritu Santo, haciendo alusión a que a través de él
conocemos todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña que todas las cosas, refiriéndose a la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Con esto nos explica claramente que las enseñanzas ajenas a la Escritura son inútiles, no porque en sí misma lo sean, sino porque el creyente ha sido ungido con el Espíritu de Dios. Él no iba a inspirar a los hombres a que la escribieran o que hicieran cosas que subieran al alcance de la inteligencia del hombre, y mucho menos algo para que no lo entendiéramos. Lo que sí es necesario entonces es que cada uno de nosotros adquiera el conocimiento de Dios conforme a la medida de su fe, entre más estrecha sea nuestra relación con Dios, a través de la oración, la lectura de su palabra, de aplicar la predicación en nuestra vida y sobre todo nos permite alcanzar una mayor comprensión y conocimiento de ella. El Espíritu es el único corrector y aprobador de la doctrina y quien nos garantiza qué conocimiento proviene de Dios y lo sella en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero hermanos, no debemos ser sistemáticamente excluyentes de toda fuente histórica, arqueológica, antropológica o de cualquier otra índole, que pueda actuar en auxilio para extender nuestro conocimiento de la revelación en la Escritura, pero considerando siempre como eje rector de nuestra fe la palabra de Dios. Porque solamente el Espíritu puede confirmarnos cuando la enseñanza proviene de Dios y que Él es quien nos está hablando. Juan también hace mención que las enseñanzas de la unción son verdaderas, porque el Espíritu es como un sello con el cual la verdad de Dios es testificada. Y aún agrega, y no es mentira, indicando otro oficio del Espíritu, que nos dota con juicio y discernimiento, para que no seamos engañados por mentiras, para que no seamos indecisos y llevados por todo viento de doctrina. Y por último, hace nuevamente la exhortación a permanecer en Él, refiriéndose a Cristo. Que los fieles retengamos el conocimiento verdadero de Cristo. El versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El apóstol Juan habla amorosamente haciendo un llamado a permanecer en Cristo, a los que han nacido de nuevo verdaderamente, a que manifiesten esa nueva vida permaneciendo en sus mandatos y enseñanzas, las cuales no tienen contraparte en ninguna sociedad en el mundo, ni en ningún otro orden religioso, porque un verdadero creyente recibe una notable identidad y unicidad con otros cristianos. No es impositivo en su conocimiento de Dios, ni transgresor, ni excluyente de quienes no piensan como Él. Tenemos que reconocer que a causa de la debilidad de nuestra carne, aun como cristianos que han experimentado una verdadera conversión, podemos albergar en nuestro corazón sentimientos de hostilidad, lo cual no significa que no nos hayamos convertido. Pero cristianos que profesan su fe por un lado, pero por otro muestran frialdad e indiferencia persistente y ninguna necesidad de comunión con otros cristianos, demuestran claramente una ausencia de la verdadera fe, porque su comportamiento es constante en cualquier lugar donde se desenvuelven, denotando una pequeñez espiritual. No cuentan con amistades espirituales, no se involucran en ningún trabajo verdadero relacionado con el Evangelio. Desdeñan particularmente a aquellos que revelan entusiasmo por las cosas espirituales. De ahí
el llamado del apóstol al pueblo de Dios para que nos integremos como iglesia, a que permanezcamos y expresemos con una actitud cristiana nuestros vínculos con un amor profundo de servicio al Señor, porque es el sello de la congregación del pueblo que ha nacido de nuevo. Y todavía más, con esto damos clara evidencia de nuestra conversión al estar dispuestos a convivir y vincularnos en amor para trabajar para el Señor con hermanos de otras denominaciones cristianas. Nos recuerda que Jesús vendrá nuevamente, no para juzgar a qué denominación pertenecemos para ser aceptados, sino que quiere que encontrarnos sirviéndole con amor, ejercitando y fortaleciendo nuestra fe, porque la fe no es un conocimiento y aceptación ciega y fría de Jesucristo, sino la acción viva y verdadera de su poder que nos produce la perseverancia y la confianza de no ser avergonzados a su regreso, sin miedo a la tentación o a la muerte, porque los creyentes ya no tienen temor de enfrentar el tribunal de Cristo. Viven sosegada y piadosamente esperando su regreso. Y por último, hermanos, el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, que todo el que hace la justicia es nacido de Él. La palabra justicia, dikaiosune, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. En la Escritura se usa para denotar un atributo de Dios. El propio Jesús lo usó en sus dichos expresados en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En los tiempos del Antiguo Testamento se creía que la justicia se podía alcanzar por medio de la perfecta observancia de la ley, la Torá, y emplearon métodos y vías para obtener la justicia que era una constante en el mundo judío, como en el caso de Job. Y respondiendo Bilbat Suita, las interrogantes de Job, le dijo, capítulo 8, versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En el versículo 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aún desde la perspectiva de la confusión de Job, que se preguntaba inquietantemente, ¿y cómo se justificará el hombre ante Dios? Imaginen a un hombre justo, recto, honrado, trabajador, sujetándose a la voluntad de Dios y habiendo recibido bendición de Dios, que estaba viviendo la pérdida de sus bienes, la pérdida de su familia, y en ese momento hasta estar siendo tocado en su carne, y en ese momento se preguntaba, ¿y entonces cómo se justificará el hombre ante Dios? Pero ahora que contamos con toda la Escritura completa, podemos observar que tuvo que ser Dios mismo quien encontrara la solución a este problema, proveyendo mediante la muerte y resurrección de su Hijo un medio de justicia al alcance del hombre. Pero, amados hermanos, desde la antigüedad, en los tiempos de Job a nuestra era, tal pareciera que no hemos avanzado, aún teniendo la Escritura completa, que nos da el conocimiento perfecto de esta interrogante. Mucha gente desprecia aceptar y reconocer, creer que Jesucristo murió por sus pecados. Romanos 4, 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mas
al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. En este versículo el apóstol Pablo utiliza para denotar el don de la gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a la correcta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable por obediencia o ley alguna, o por cualquier mérito propio del hombre, o por cualquier otra condición que no sea la fe en Jesucristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay quienes creen que Jesús cometió pecado, y la palabra de Dios nos lo dice en varias partes. La palabra de Dios en este versículo nos señala que al encarnarse Jesús en María, hereda su herencia pecaminosa. Pero eso no quiere decir que Jesucristo fue pecador. Es decir, el pecador, al creer en el Señor Jesucristo, es justificado y deja su condición de pecador para hacer en Cristo todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Debido a que Abraham aceptó las palabras de Dios, haciéndola suya mediante un acto de la mente y del espíritu que recibe el nombre de fe. Y como demuestra los hechos que sucedieron posteriormente, sometiéndose a su control, por ello Dios lo aceptó como uno que cumplió todas sus demandas. Cuando la fe es ejercida de esta forma, el alma del pecador es llevada a una unción vital con Dios en Cristo, e inevitablemente produce rectitud de vida, esto es, conformidad y contentamiento con la voluntad de Dios. La justicia es entonces un don de Dios que se recibe por la fe. Es así que venimos a ser hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La justicia es considerada la virtud suprema por excelencia. Humanamente hablando, la justicia en sentido estricto, es el hábito consistente en la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esto es lo que declara el derecho romano. La justicia no es algo subjetivo, idealista, inalcanzable para el ser humano. Pero imaginen que desde el principio, una vez que sucedió la caída, ¿cómo pueden dos hombres ponerse de acuerdo en que algo que consideran justo desde su particular y diferente punto de vista, quién y con base en qué puede determinar cuál de ellos tiene la razón? Caín, como agricultor, presenta su ofrenda al Señor, al igual que Abel, que era pastor de ovejas, y solo la ofrenda de Abel es agradable a Dios. Y entonces surge la pregunta del lector: ¿cuál es la causa de la parcialidad divina para considerar justa la ofrenda de Abel y no así la de Caín? El texto no expone cuál es la causa de la preferencia divina, aunque contiene algunos puntos ambiguos. Psicológicamente nos impulsa a pensar que Caín lo mató por celos o envidia, pero el texto no dice nada de esto. Otra comprensión posible es pensar que la maldad previa de Caín implica su incapacidad de agradar a Dios, pero el texto tampoco dice esto. El relato describe que Caín se entristeció al no ser aceptado con su ofrenda, pero no debemos deducir de ello que se produce un rechazo total de parte de Dios, porque entonces estaríamos excluyendo la advertencia que el Señor le hace en el versículo 7, intentando evitar el desastre. Esta historia toca temas muy profundos desde el punto de vista antropológico, moral y religioso.
de un mundo ingenuo e infantil para el modo contemporáneo de percibir la realidad, pero con una belleza que no puede ser despreciada. No debe extrañarnos que entre muchos autores actuales ya se intuye la imagen de Jesucristo oculta en este pasaje, relacionando la sangre del justo Abel con la de Cristo, derramado en el Calvario como una anticipación del misterio pascual. Sin embargo, existe aún más, otra crítica reciente. Se ha visto en la narración un origen de tipo etiológico. Caín sería un héroe legendario que se sitúa en un tiempo remoto y que explicaría el origen del pueblo kenita. Y lo cierto de todo, hermanos, es que ninguna interpretación individual o colectiva logra determinar en qué consiste la justicia de Dios para encontrar la ofrenda de Abel agradable a Él. Y veamos ahora lo que nos dice la palabra de Dios. La justicia no es subjetiva, es objetiva y tiene que tomar vida en el diario vivir del hombre y de la mujer, pero no como un acto hueco, vacío, que tengo que hacer para que los demás me vean y gane su simpatía y reconocimiento. La justicia pierde todo su virtuoso valor ante la presencia del amor. Cuando un hombre deja de hacer justicia para buscar reconocimiento y encumbrarse en la sociedad, puesto que estamos tan alejados de la justicia que se ha convertido en una virtud escasa y llena de conveniencia. Pero cuando el creyente hace justicia por amor a su Creador y a su prójimo, entonces la justicia deja su supremo valor humano y se convierte en la actitud divina de Dios que viene a nosotros para mostrar su natural esencia. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios tuvo que echar mano de la ley para que ésta fuera nuestro yugo, como un espejo en el que pudiéramos ver a través de nuestros actos lo que era bueno y lo que era malo, lo que era recto delante de Dios y lo que era pecaminoso. Esta porción, hermanos, trajo a mi mente por allá por los años del 93, 94, cuando nos reuníamos en la casa de David Palomino y nos estaba enseñando la confesión de fe nuestro hermano Irán. Nos decía: si nosotros pudiéramos vernos en el espejo espiritualmente, ¿cómo nos veríamos? Tal vez seríamos como un monstruo. Ahora, en nuestra era, podemos entender y reconocer que el sacrificio de Jesucristo, al ser entregado por el Padre para redimirnos, no como un acto de complacencia o sentimiento de afecto, sino como la más pura manifestación de su natural esencia y voluntad, y que ahora no solo nos justifica delante de Dios por la fe en Él, sino que al creer nos otorga el don inefable de su Espíritu y con Él su fruto, que es el amor, para que venga a ser morada en nosotros, lo cual significa que nuestro ayo, Él se encarga de criarnos, educarnos espiritualmente como si fuéramos niños. Esto implica ser conscientes de nuestra falta de rectitud, de nuestra falta de nuestra vida de pecado, y reconocer que solamente unidos a Cristo y a su amor podemos ejercitar la justicia hoy en este tiempo, sirviéndole con amor para gozar de su justicia por siempre hasta la eternidad. El profeta Miqueas nos expresa lo que le agrada a Dios del hombre. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios y a